Gracias. Muy bien. La psicosexualidad ya complementando con lo que hemos visto en el ciclo de la vida. Acá ya vamos a ver lo que es el comportamiento en cada etapa del desarrollo, mm, tanto físico como psicológico, la identidad de género, y esto lo que conlleva a lo que es el amor y la reproducción también. Salud sexual. Son elementos emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, enriqueciendo la personalidad, la comunicación y el amor. La salud reproductiva es la decisión de tener hijos, garantizando el bienestar de la madre e hijo con vínculos afectivos de la salud mental. ¿Qué es la salud afectiva? Es la estabilidad emocional, la autonomía personal y la empatía que va a tener hacia la otra persona. La salud sexual es el deseo erótico, el respeto al deseo erótico, el derecho al cuerpo y el derecho a la dignidad de estas personas. Y la identidad sexual y género es la integración del yo sexual y la aceptación del modo de ser, del cómo yo soy y cómo deben respetar mi sexualidad y cómo tienen que respetar mi identidad sexual. Deben tener derecho a mi identidad sexual como tal y, mi forma de demostrar este. ¿Cómo es nuestra sexualidad? Hablamos de sexualidad y más bien ahora ya no es un tabú hablar de esto, ya en el colegio incluso se les habla ya a los preadolescentes, adolescentes de lo que es la sexualidad, la diferencia sexual. Entonces, es muy diferente hablar de sexo a sexualidad, que son dos conceptos diferentes, ¿no? La sexualidad es el conjunto de cualidades, pregunta de examen, que abarca toda nuestra persona como tal, cuáles son mis cualidades dentro de la sexualidad que van a abarcar toda nuestra persona, tanto físico, psicológico, afectivo, social y cultural. Físico, que va a ver los cambios fisiológicos en la etapa de la pubertad, en el ensanchamiento de las caderas, la menarca, el crecimiento del vello púbico, en las mujeres, ¿no? En los hombres va a haber la salida de bigotes, los sueños mojados, va a haber las eyaculaciones precoces. Entonces, dentro de lo físico, vamos a ir en esta etapa van a ir haciendo estos cambios dentro de su sexualidad. Lo psicológico va a haber un cambio de carácter, un cambio hormonal en las mujeres, que esto van a hacer que sean afecciones que pueden ir a nuestro favor como no también. Dentro de lo afectivo vamos a ver el amor al prójimo, el amor a la madre, al padre, que vamos a ir necesitando en el desarrollo de estas etapas que vamos a ir viendo según Sigmund Freud, lo afectivo hacia la mamá, hacia el papá, que siempre hay eso que también les vuelvo a repetir cuando hablamos en el ciclo de la vida, el primer amor hacia la madre y hacia el padre, ¿no? En lo que es el Edipo y el Electra. Dentro de lo social y lo cultural, vamos a ver cuánto puede mi alrededor, mi sociedad de mi alrededor, puede influir en la sexualidad dentro de los mitos o dentro de las culturas de esta misma. A comparación del sexo, nos dice que van a distinguir como hombre y mujer. Entonces, el sexo nos va a distinguir hombres y mujeres con diferentes clases de carácter entre las mujeres, las funciones fisiológicas, como les dije, la menarca, el cambio hormonal que va a haber y en los varones también. Una vez conociendo ya los conceptos, vamos a hablar de las etapas del desarrollo de la psicosexualidad. Y en el siglo XIX-XX, Sigmund Freud ya propuso la sexualidad humana y cuyo desarrollo organizaba en 5 etapas. Y estas son la oral,
la anal, la fálica, la latencia y la genital. La oral, que más o menos comprende desde el nacimiento hasta el año, donde el niño va a tener ese placer con la boca, ¿no? El amamantamiento, eso va a ser la zona erótica. El anal va a ser comprendido entre el 1 y los 3 años, donde va a ser el control de esfínteres. La fálica, de los 3 a 6 años. La latencia, de los 6 a 11 años. Y la genital, que va a ser a partir de los 11 años, y ya en eso empezamos con la adolescencia. Ya conociendo estas 5 etapas, vamos a ir desarrollando una por una estas. La etapa oral, que comprende desde su nacimiento, se siente el placer al amamantamiento, convirtiendo la boca el centro del placer y la zona erógena, ¿ya? Vamos a sentir emociones ya con el tiempo, una vez conociendo el placer de llevar todo a la boca. Es por eso que los niños llevan a la boca los dedos, el chupón, el biberón, y su primer placer es el amamantamiento. Pero con el transcurso del tiempo vamos a ir sintiendo emociones como el cólera, la alegría, el acercamiento hacia la madre y obtener un placer a través de la alimentación. La etapa anal es una etapa donde vamos a hacer el control, del control que adquieren los niños sobre su cuerpo en base a los esfínteres y los músculos que permiten retener y expulsar las heces fecales. Entonces, estos niños van a aprender a permitir su independencia. El primer logro, de ir al baño, de poder retener y expulsar la orina o las heces fecales, va a ser su gran independencia en esta etapa. Pero así también vamos a tener trastornos si nos hemos quedado en esta etapa frustrados o los papás han sido un poco limitantes en estas etapas, también van a conllevar a trastornos hacia adelante para nuestra personalidad. La etapa fálica, comprendida entre los 4 y 6 años, donde descubren sus órganos sexuales y los tocan, ¿no? Su zona erótica va a ser el conocer el sexo de la otra persona. En esta etapa las niñas van a tener un interés de imitar a la madre. Los niños van a entender a jugar mucho más brusco. Van a descubrir la diferencia de los sexos y el interés de los genitales. Es por eso que muchas niñas tienen el interés con los niños de preguntar por qué los niños tienen pene y por qué las niñas no. Entonces, su parte afectiva de la niña va a ser como si algo le faltara a la niña y no es igual que el niño. Entonces, en esta etapa es importante hacerles entender a las niñas que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, ¿no? Entonces, y es por eso que en esta etapa las niñas empiezan a explorar su cuerpo y más sus genitales para conocimiento de ellos. La etapa latencia es la etapa comprendida entre los 6 y 12 años, donde el desarrollo es rápido y en esta etapa es la preparación para la adolescencia. Una etapa de cambios fisiológicos, psicológicos, carácter, amigos. Ya en esta etapa deberíamos de tener más énfasis para encaminarlos a lo bueno y a lo malo, pero con conceptos quizás que a los adolescentes les lleguen a interesar, ¿no? Porque si nosotros somos bruscos o no, la confianza y el vínculo entre padre e hijos se rompe. La etapa genital es una etapa en la que van a despertar sexualmente y es llamado la pubertad, donde existen cambios fisiológicos y psicológicos, ¿no? Ya en esto vamos a ver lo que es la menarca, el cambio fisiológico, el acné, el afecto hacia al ser opuesto o al sexo opuesto o al mismo sexo, porque no se olviden que en este desarrollo van a ir haciendo su conducta, van a empezar a desarrollar su conducta sexual, su diferencia social y su identidad de género y su sexualidad.
¿no? Y es importante encaminarles porque muchas veces los adolescentes se confunden con el trato de otras personas. Ya con esa etapa entramos al desarrollo de la adolescencia, donde marca entre el despejo de la niñez y entrar a la adolescencia en las niñas con la menarca, que se produce el primer sangrado vaginal, donde comienza la ruta de convertirse en mujer y más tarde en madres. Ya va a haber el cambio fisiológico y va a ir despertando el sistema hormonal como tal. Muchas mujeres en esta etapa van a tener dolor abdominal, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, algunas veces diarrea, náuseas, vómitos, que van a conllevar a situaciones confundibles. Es por eso que nosotros como personal de salud debemos inculcar o por lo menos enseñar, promocionar el, eh, el conocimiento de los genitales y este inicio de la menarca a las niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las mamás no hablan de este tema y cuando llega el momento de la menarca, la niña se siente frustrada, llora, se siente que ha hecho algo mal y por eso le están castigando, se asusta porque no hemos tenido este previo conversación del cómo va a ir desarrollando su cuerpo físicamente y psicológicamente y hablar de la menarca, ¿no? En otros países como en India, celebran a aquella mujer que ha tenido su primera menstruación porque ellos dicen que ya están hechas para procrear, para reproducirse. Entonces hacen fiestas cuando una mujer le produce su primera menstruación. A comparación de los varones, la espermarquía es la primera producción de espermatozoides que pasa un par de meses antes de la primera eyaculación, ¿no? El desarrollo del crecimiento paulatino de los testículos, el pene, el escroto que va a haber en los hombres. Y el primer signo de que el niño está pasando a una adolescencia son los sueños húmedos que siempre tiene, ¿no? ¿Ya es normal? Sí, pero cuando se vuelve un trastorno, cuando estos son provocados o cuando ha tenido alguna frustración, cuando ha tenido la etapa anal, entonces sí ahí son frustrados dentro de estos trastornos. Hemos ido viendo el ciclo de la vida, hemos ido viendo el desarrollo de la adolescencia, las etapas que hemos ido pasando y cómo en el transcurso de la vida hemos ido transformando y adoptando nuestra personalidad. Preguntas, por favor. Ya, si eh, el grupo de exposición está listo, Megamente. Sí, doctor, en un momento el compañero lo va a presentar. Ya, muy bien. Entonces esperamos. El grupo, los psiquiatras, eh, va a ir alistando su alimentación saludable, por favor.
Podemos empezar, por favor. Empezamos, por favor. Perdón, doctora, en un momento la compañera va a empezar, está con problemas con su audio. Muy bien. Mientras van solucionando el problema, vamos a ir con la alimentación saludable. Muy bien. Shaemi Cachuan. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Escucha? Sí, adelante, por favor. Ya no sé si ve. Ahora sí. Muchas gracias por tu banana. Gracias. Brisnay Calcina. Gracias, gracias, Brisnay. Nilda Carcausto. Yanilda, gracias. Valeria Gutarra. Joshua Mamani. Diego Mamani Calcina. Gracias, Diego. No me entendí. Gracias. Alexander Mamani. Ya, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, podemos empezar, por favor, con la exposición. Doctora, ¿me logra escuchar? Sí, adelante, por favor. Ya, genial. Ante todo, doctora y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo de Megamente y vamos a poner el tema de psicosexualidad. El grupo está conformado por González, Calabi, Camila, Pilco, Yujra, Juan Carlos, Cartagena, Gemio, Camilo, Áviles, Mamani, Vladimir, Acuña, Janco, Mijael, Contreras, Almanza, Leandro, Santi, Mamani, Guido y mi persona que es Ardiles Salinas Marínez. Siguiente compañero, por favor. Siguiente. Podemos decir que la sexualidad es un proceso vital, es un elemento inherente al ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte. Es un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicoafectivas que se caracteriza en cada sexo. La teoría del desarrollo de la psicosexualidad de Freud, ¿ya?, afirma que a medida que crecemos, pasamos por 5 fases críticas, ¿ya? Nuestro impulso sexual es llamado líbido, ¿no? Como nos indica. Se concentra en una zona erógena, diferente a cada fase. La fase se denomina oral, anal, fálica, latente y genital. Y no es cualquiera de estas fases puede también, o fue traumática, si fue traumática, podríamos desarrollar fijaciones más adelante en la vida, como neurosis, dependencia o adicciones o depresión. Siguiente compañero. Bueno, le voy a dar paso al compañero que continúa. Buenas tardes. Fase oral. Siguiente diapositiva, por favor. La fase oral se sitúa desde el nacimiento hasta los 18 meses. En esta etapa el bebé depende por completo de los cuidados de la mamá. La zona oral es la que más se asocia a la satisfacción de las necesidades biológicas y los sentimientos placenteros. Siguiente diapositiva.
Durante el periodo de dependencia oral, es el de consolidar actitudes básicas, dependencia, independencia, confianza y apoyo en los demás. La fijación del comportamiento en esta etapa puede ocurrir por dos razones: frustración o bloqueo de las necesidades del niño, sobreprotección. Mm, Continuando con la exposición de la fase anal. Siguiente diapositiva. La fase anal es la segunda fase de la evolución del labio y puede situarse de los 2 a los 4 años de edad. En esta fase la libido se organiza alrededor de la zona erógena anal. El objeto de satisfacción está ligado por la función de defecación, expulsión, retención y al valor simbólico de las heces. Siguiente diapositiva. La función es autoconservadora del erotismo anal está guiada por el proceso de evacuación de los intestinos y la vejiga y por el placer que provoca el haberlo hecho bien. Este sentimiento de bienestar compensa al inicio de esta fase los frecuentes malestar y tensiones padecidos por el niño o niña, mientras sus intestinos aprenden a realizar sus funciones diarias. Esta fase se inicia porque el niño o niña aparece en excrementos mejor formados, el sistema muscular se ha desarrollado y el medio social le demanda control de sus evocaciones, introduciéndose hacia la dimensión de que él o ella pueda descargar voluntariamente y que tiene la capacidad de alternar y voluntad los actos de retener y expulsar. Continuando con la exposición, le paso la palabra a mi compañero. Bueno, continuando, yo voy a hablar de la etapa fálica. Bueno, bajo la teoría planteada por Sigmund Freud, la etapa fálica inicia a partir de los 3 años y concluye en los 6 años. En esta etapa en realidad se caracteriza por la realización y diferenciación de los genitales masculinos en particular, ya sea por la presencia en hombres o la ausencia del pene en mujeres. Y gracias a esto, el niño o la niña puede empezar a discernir entre justamente lo que son hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Bueno, por otro lado, en esta misma etapa se da lo que es la organización infantil de la libido, lo que está caracterizado por justamente la unificación de las pulsaciones parciales bajo la primicia de los órganos genitales. Sin embargo, como ya se ha mencionado, solo se reconoce a un solo miembro para la diferenciación, en este caso, el pene. Siguiente etapa, por favor. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es el complejo de Edipo. Bueno, en esta etapa justamente se da lo que es el complejo de Edipo entre los 3 y 5 años y está definido en realidad como el conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. En su forma llamada positiva, el complejo, el complejo se presenta como en la histórica de Edipo Rey, en la cual es una tragedia griega, que más o menos muestra como el deseo de la muerte del rival, que en este caso es el personaje del sexo opuesto, perdón, del mismo sexo. En su forma negativa, esta viene a ser, o sea, se presenta de una forma, se presenta al revés, que es el amor hacia el progenitor del sexo opuesto, y está caracterizado por odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto. Bueno, entonces, gracias al complejo de Edipo, se da lo que viene a ser la estructuración de la personalidad en cuanto a los, no roles, sino más o menos, bueno, sí, roles, en cuanto a el sexo asignado. Y
por ende, la orientación del deseo sexual. Es decir, ya que se hace esta diferenciación entre hombres y mujeres, ¿no? Y gracias al complejo de Edipo se puede hacer la diferenciación y poder ver, digamos, o sea, por ejemplo, que los hombres vean como rivales, por así decirlo, a otros hombres para conseguir otra mujer. Eso es justamente lo que se da en esta etapa, ¿no? Que es la orientación del deseo sexual y la orientación al objeto del deseo sexual, ¿no? Existe, también se da la declinación del mismo, que señala el inicio de la latencia, o sea, de la etapa de latencia. Como ya mencioné, hay una forma positiva y una forma negativa. ¿Esto qué quiere decir? La positiva es la que se da, como ya mencioné, de forma natural, en donde se ve al mismo sexo de cierta forma como rival, y la negativa cuando se ve con amor y es objeto de deseo el progenitor del sexo opuesto, ya sea complejo de Edipo, ¿no? O en el caso de las mujeres, el complejo de Electra, ¿no? En el que se da el enamoramiento hacia la madre, o sea, del hijo a la madre, o de la hija hacia el padre. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el complejo de Edipo, como ya mencioné, tiene ciertas funciones fundamentales, que esta es justamente la elección del objeto de amor, lo que ya mencioné, la cual está condicionada. Después de la pubertad, por ejemplo, la libido deposita en el objeto y las identificaciones realizadas durante el complejo de Edipo y las previsiones del incesto. Como ya mencioné, esto habla de lo que viene a ser el complejo de Edipo, tanto positivo como negativo. Otra función es el acceso a la genitalidad, que es dada por la resolución del complejo de Edipo a través de la identificación, ¿no? Más adelante explicaré mejor esta parte. Y los efectos sobre la estructuración de la personalidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si a un niño le gustan o niñas o niños, ¿no? Por ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a la elección del objeto sexual, este objeto sexual es algo externo. Como ya mencioné, se da normalmente hacia el sexo opuesto, ¿no? En el caso de los niños, por ejemplo, empiezan a ver a las niñas como un objeto sexual externo, ¿no? Hablando del complejo de Edipo de forma negativa, este objeto sexual externo vendría a ser, por ejemplo, la madre. Y por ende, esto también habla sobre la dirección del deseo sexual, a qué se dirige ese deseo, esa libido que se va a empezar a gestionar, por así decirlo. Y bueno, como ya mencioné, se da el reconocimiento del genital, en realidad masculino. Es decir, o la carencia del mismo en las mujeres o la tenencia, ¿no? En el caso de los varones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, debido a esto, se inicia la actividad masturbatoria. Perdón, se me fue una S. Y esto se da no de forma morbosa, sino más por el placer y exploración y curiosidad que tiene el niño sobre su propio cuerpo y sobre lo que está sintiendo, ¿no? Lo cual, bueno, en esta etapa también se da que, bueno, como ya mencioné, que el niño o la niña se sienta parte de un sexo determinado, es decir, o femenino o masculino, ¿no? Normalmente. También se da muchas veces que en esta etapa se empiezan a dar cuenta de que más bien, por ejemplo, no sé, a un niño no le gusta una niña, sino un niño, ¿no? Entonces, eso obviamente le va a crear una confusión, ¿no? Al momento de hacer preguntas, ¿no? Y esa curiosidad, ¿no? Que tiene, o sea, al momento de preguntarle, de lo cual hablaré más adelante, ¿no?
Y también se da la diferenciación, o sea, empiezan a ver las diferencias entre hombres y mujeres en los adultos, ¿no? Por ejemplo, cómo una mujer se desarrolla de una forma totalmente distinta a cómo se desarrolla un hombre, por ejemplo, ¿no? Actualmente han habido, sí, más confusiones en esta etapa por la gran variedad de orientaciones sexuales que hay, ¿no? Y orientación de género también, ¿no? Entonces, muchas veces esto no solo confunde a los niños sobre sus propios cuerpos, sino en realidad sobre su propia realidad y la realidad de los demás, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el niño empieza a adaptar características, conductas, comportamientos y respecto a con el padre o madre, perdón, con el progenitor con el que se sienta caracterizado, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un niño se siente identificado más con su padre, va a adoptar características y conductas al igual que su padre, ¿no? Que es lo que estaba hablando de los roles, entre comillas, ¿no? O por ejemplo, si este niño se siente identificado más con la madre, ¿no? Va a empezar a actuar, ¿no? A comportarse y a querer tener características igual que la madre, ¿no? Y alcanza el dominio de su propio cuerpo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, de lo que les decía, ¿no? Que es sobre preguntar, por ejemplo, a los adultos, que el niño empieza a preguntar justamente porque desea conocer más. Esto puede causar ansiedad de los padres, ¿no? Sobre cómo responder o qué es lo adecuado, o sea, qué respuestas son adecuadas para su edad. Bueno, y de estas respuestas de los adultos, que los adultos le den al niño o niña, depende que éste se forme una idea correcta o incorrecta de la sexualidad, que es lo que les decía bueno, que es lo que les explicaba, que actualmente los padres, obviamente, como hay una mentalidad más abierta, muchas veces no saben cómo contestar a sus hijos o a los niños en particular sobre una pregunta en particular, porque ellos solo reconocen femenino y masculino en esta etapa. Entonces, si, digamos, ven a una mujer que tiene roles, no roles, que tiene conductas y características más masculinas, entonces se van a confundir, ¿no? Y eso no significa que esta chica o este chico esté equivocado, sino que le dan una idea errónea al niño sobre su propio cuerpo. Y sobre su sexualidad también, ¿no? Más allá de de la orientación que éste tome en años adelante. Los niños justamente y las niñas buscan justamente respuestas que no sean complicadas y solo un poco de información, o sea, lo esencial para poder eh, formar, ¿no? Su sexualidad y volverán sobre el tema una y otra vez, ¿no? O sea, van a ser preguntas de cierta forma repetitivas, ¿no? Bueno, también empiezan a manipular. Es en esta etapa justamente cuando el niño empieza a tocar sus genitales, que es lo que les hablaba de la masturbación, que es por el placer, ¿no? Que resulta de esto y con una forma de, o sea, con la intención de poder conocer más su propio cuerpo, ¿no? Esta idea de que el niño se masturba puede causar obviamente sensaciones incómodas en algunos adultos, sin embargo, es algo de cierta forma natural, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les he dado la palabra a mi compañero. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar de la etapa de lactancia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el periodo de lactancia es o también conocido como etapa de lactancia, es un concepto elaborado por Sigmund Freud que designa una etapa en el desarrollo libidinal del niño o niña.
Esta cuarta etapa de desarrollo psicosexual que se extiende desde la edad de 6 años hasta la pubertad, que bueno, normalmente se da entre los 6 a 11 años, es en el que el niño consolida los hábitos de carácter que él o ella ha desarrollado en las 3 etapas más tempranas del desarrollo psicológico sexual. Bueno, también por lo tanto se retrasan las pulsaciones latentes, es decir, que están ocultas, y la gratificación, que a diferencia de en la fase oral, anal y fálica, el niño debe derivar el placer de gratificación del proceso de pensamiento secundario que dirige los impulsos libidinales hacia las actividades externas, tales como la educación, las amistades, es decir, los amigos, y los pasatiempos. Son actividades que también en los psicoanálisis plantea un desarrollo sexual en 2 tiempos, que está primero el periodo desde el nacimiento hasta el llamado complejo de Edipo, que, bueno, el complejo de Edipo se refiere al conjunto de complejo de emociones y sentimientos infantiles caracterizados por la presencia simultánea y ambivalente del deseos amorosos y hostiles hacia los progenitores, es decir, los padres, y el otro desde la pubertad a la madurez sexual. Siguiente, también cuando cualquier neurosis establecida durante la cuarta etapa es decir, al lactante del desarrollo psicosexual, pueden derivar de la resolución inadecuada, ya sea en el conflicto de Edipo o de la falta del yo, es decir, de uno mismo, para dirigir sus energías hacia actividades socialmente aceptables. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también el periodo comprendido entre la declinación de la sexualidad infantil, que se da entre el 5º o 6º año, y el comienzo de la pubertad, y que representa una etapa de detención en la evolución de la sexualidad. Durante él se observa, desde este punto de vista, una disminución de las actividades sexuales y la desexualización de las relaciones de objeto y de los sentimientos. Este periodo se ubica entre la fase fálica y la fase genital y es considerado como una etapa en la que se detiene la evolución de la sexualidad, ya que hay una disminución de las actividades sexuales y se desexualizan las relaciones de objeto y de los sentimientos, y se dice que predomina la ternura sobre los deseos sexuales. También aparecen sentimientos como pudor y asco y aspiraciones morales y estéticas, que se intensifica la represión, lo que provoca una amnesia al inicio del periodo. También se transforma la libido hacia los objetos e identificación con los padres, y se dirige la energía sexual hacia otras actividades no sexuales, como puede ser estudiar, el deporte y el ejercicio. Esta canalización de energía sexual le permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades a los niños o niñas, y este periodo se inicia con la declinación del complejo de Edipo y corresponde a una intensificación de la represión. Bueno, gracias. Esta es toda mi parte. Ahora mi compañero continuará. Buenas tardes, doctora. Yo voy a explicar sobre la etapa genital. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la etapa genital inicia en la pubertad. Esta etapa culminaría, digamos, con la expresión madura de la sexualidad, suponiendo que la persona haya manejado con éxito los impulsos sexuales. Siguiente diapositiva. Bueno, cuando comienza la pubertad, comienzan también diferencias sexuales entre el hombre y la mujer. Como, por ejemplo, aquí, como lo tenemos ahorita entre los incisos, la menstruación, el semen, el vello púbico, facial y corporal. También puede aparecer el acné y un olor diferente en cada uno de nosotros. Este tipo de diferencias físicas o fisiológicas
no solamente van a afectar al cuerpo, sino también a las acciones y pensamientos que tenga la persona. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta etapa hay un retorno libidinal a los órganos sexuales. Se interesan, digamos, digamos, por personas del sexo opuesto, o sí, digamos, en algunos casos ya afirman ese interés por personas de su mismo sexo. Buscan, digamos, también buscan la manera de calmar sus fantasías, digamos, eróticas y personales de una manera sana, e incluso también podríamos decir que es privada. Y en esta etapa, digamos, como parte de la sexualidad, aparecen la masturbación, las fantasías sexuales, el anhelo al contacto físico, rela- besos, caricias y hasta inclusive el coito. Mm, y en esta etapa, digamos, sí, por lo que también puede existir los conflictos con los padres, por lo que también los jóvenes en la adolescencia desean privacidad y pasan más tiempo ya no con sus padres, sino más tiempo con sus amigos, amigas. Y al intensificarse, digamos, las energías sexuales que activan todos los conflictos, digamos, no resueltos de los años anteriores, y esto explicaría, digamos, por qué la adolescencia se caracteriza por tanta emoción y perturbación. Y la adolescencia se caracteriza por una capacidad de tener relaciones sociosexuales responsablemente y termina con una capacidad madura para así poder amar y realizar la sexualidad adulta plena. Por eso es conveniente que las fases que anteriormente mencionamos, en la última etapa se vayan, digamos, se hayan resuelto de manera exitosa, para así no tener, digamos, problemas en la última etapa que va a ayudar al desarrollo físico, sexual y emocional de la persona. Gracias. La siguiente diapositiva va a continuar mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en conclusión, se llegó a determinar mediante las etapas de la psicosexualidad, las cuales son la etapa oral, anal, fálica, de latencia y genital, que las etapas fueron fundamentadas en un punto, que la psicología acababa de nacer, ya que por lo tanto nos ayuda a saber cómo los niños y niñas eh, van de paso a paso en su vida del desarrollo y los cambios que van experimentando desde que nacemos hasta que entramos a la pubertad. Siguiente, por favor. Muchas gracias. En un momento ponemos las diapositivas para la actividad, por favor. Muchas gracias al grupo. ¿Alguna pregunta, por favor? Lina, adelante. Doctora, buenas tardes. Mi pregunta era, ¿cómo se haría, no, para poder lograr un mejor manejo en el control de esfínteres en los recién nacidos? Bueno, como sus compañeros nos dijeron, hay una etapa en lo que es el- la etapa anal, donde ellos van a ir controlando los esfínteres y los músculos para la posterior expulsión y retención de músculos, ¿no? Esto tiene una etapa, no la podemos hacer antes porque podemos hacer frustraciones y cambios de personalidad. No todos los niños van a aprender de igual manera. Hay niñas y niños que pueden tardar en realizar esta etapa anal, donde el control de esfínteres se ha visto mucho, incluso van a ver en los pre-kinder, que los niños que van al pre-kinder mayormente son de 4 años,
porque eso es lo que establece el Ministerio de Educación, que tienen que tener 4 años cumplidos, hay niñas o niños que todavía usan pañal. ¿Por qué? Quizás porque la mamá o el papá, denme un minutito, por favor. Ya, perdón. La mamá o el papá no han ido haciendo un seguimiento, un control de estas, ¿no? Y la opción más fácil es que siga usando pañales, más fácil le cambiamos y ya. O es el otro extremo, que queremos que la niña o el niño aprenda mucho más antes de lo establecido. Y hay niños que no necesitan esta estimulación, ellos solos controlan, ellos solos van al baño y, y realizan la defecación o la eliminación de la orina. ¿No? Hay muchos métodos para esto, para ir enseñándoles, pero sí debemos ir enseñándoles para evitar trastornos de personalidad que quizás pueden ocasionar estas. Gracias, doctor. Muy bien, creo que su retroalimentación es con una ronda de preguntas. Si podemos empezar, por favor. Ok, bueno, esto es, bueno, no soy muy buena usando la tecnología, así que hicimos una dinámica lo más fácil y rápida posible. Bueno, consiste en que hay preguntas, tienen sus incisos. Aquí por el chat del grupo ponen qué inciso creen que es cuál es la respuesta, y las personas que acertaron van a tener un punto. ¿Les parece bien? Bueno, no importa. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia de la etapa genital al resto de las etapas del desarrollo psicosexual? A, niñez; B, vejez; C, adolescencia. Por favor, contesten para que pueda decir la respuesta. Adolescencia. En el chat, por favor. Ok, la respuesta correcta es C. La etapa genital se da en la adolescencia. Siguiente pregunta. Ya. Bueno, ¿qué diferencia aparece en la etapa genital entre hombres y mujeres? A, menstruación y vello corporal; B, discusiones; C, diversión y enojo. Ya, la respuesta correcta es A. Siguiente pregunta. Ya. La tercera pregunta. ¿A qué edad se da el famoso complejo de Edipo? ¿De 1 a 3 años, de 3 a 6 años, de 3 a 5 años, de 4 a 5 años? La respuesta correcta es C, de 3 a 5 años. Siguiente pregunta, por favor. Ya. ¿Qué características tiene la etapa fálica? A, descubrimiento y curiosidad; B, comienzo de la pubertad; C, le sigue a la etapa genital.
Bueno, la respuesta es A, descubrimiento y curiosidad. No viene a ser B, ya que la etapa fálica se da entre los 3 a 6 años de edad. Entonces es la A. Siguiente, eso, gracias. No corresponde, no es una etapa del desarrollo psicosexual. Etapa fálica, etapa oral, etapa hormonal, etapa de latencia. Ya, correcto, es la C. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. La etapa fálica comienza en el periodo de... Y la respuesta es C. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. ¿Qué se da en la etapa genital? Impulsos, expresión inmadura, niñez o pubertad. Bueno, la respuesta es D. Pubertad. Octava pregunta, por favor. Gracias. En la etapa genital hay un retorno libidinal de A, órganos sexuales, B, desarrollo psicosocial, C, sistema nervioso central. Y la respuesta es A, órganos sexuales. Ya, ¿quién plantea el sistema de etapas del desarrollo psicosexual? A, Wundt, B, Freud, C, James, D, Maslow. Zúmbalo. No, la placa dice zúmbalo con su boca. La respuesta es sí, B. Ok, la última pregunta. Ya, ¿cuáles son los tipos de complejo de Edipo?
A, primaria y secundaria. B, positiva y negativa. C, prenatal y postnatal. D, benigna y maligna. Correcto. La respuesta es sí. B, positiva y negativa. Muchas gracias. Le voy a tomar captura a los mensajes y en un momento, doctora, le envío la lista de los 10 primeros. Muy bien, muchísimas gracias. Espero hayan memorizado las preguntas porque muchas de esas van a entrar al examen. No formuladas de esa manera, pero las respuestas por lo menos van a ser coincidentes con eso. Muy bien, voy a empezar a compartir pantalla para que podamos ver un video en base a lo que es la psicosexualidad y necesito que por favor me confirmen si podemos ver y escuchar el video, por favor.